Santo. Amén. Feliz domingo. Un día como hoy, primer día de la semana, Jesús resucitó. Y ya en los orígenes decíamos, Día del Señor. Este día nos congregamos los cristianos para renovar nuestro amor al Señor Jesucristo, que está vivo. Por eso, bajo la luz divina de la Trinidad, que la hemos invocado haciendo la señal de la cruz, lo saludo como lo hacía San Pablo. Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dice San Pablo que hay que despojarse del hombre viejo, el hombre pecador. Por eso no podemos avanzar la misa sin decirle a Dios con sinceridad que somos pecadores. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste ver la creación y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte, crucificado, y reinas junto al Padre, resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a tu iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Señor Dios, que unís a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y a esperar lo que prometes, para que la falta de estabilidad que tiene este mundo presente, nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la alegría verdadera, con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño, para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrenarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas
como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién habitará en tu casa? ¿Me ayudas? Qué grande. San Pablo, la carta de Efesios. No, esta. Lectura de la carta de Santiago. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre, de los astros luminosos, en quien no hay cambio en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como la primicia de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados, y en no contaminarse con el mundo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto se escandaliza? ¿Qué pasa entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde está? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les digo son Espíritu y vida.
sabía desde el principio quién eran los que no creían, quién era y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿ustedes también quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Josué, que le toca entrar en la tierra prometida, va a reunir a las tribus, diciéndoles ¿qué es lo que quieren hacer? Si seguir al Señor que los sacó de Egipto o seguir su propio camino, pero tienen que elegir. Y él va a decir una cosa maravillosa, que es: mi familia y yo decidimos seguir a Dios. Es lo mismo que pasa en el Evangelio, al final, cuando Jesús pregunta: ¿y ustedes qué van a hacer? Pedro es la cabeza. Los apóstoles, la cabeza de la iglesia, va a decir algo muy parecido. ¿A dónde vamos a ir? Si tú tienes palabra de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta pregunta nos viene a nosotros, la misma pregunta, ¿eh? ¿A quién quieres servir? ¿A los dioses paganos? Como dice San Pablo, ¿a tu propio vientre? ¿A tu vida emocional? ¿O al Señor de los señores? Les cuento esto que dice San Pablo porque precisamente va a decir como que hay 3 tipos de hombres. Cuando digo hombre, acuérdense, varón y mujer. Macho y hembra los creo. Fueron hechos imagen y semejanza de Dios. Ahí dice 3 tipos de hombres. Aquellos que seguían por el vientre. Hoy comamos y bebamos, total, mañana, ¿qué importa? Entonces lo central pasa por el vientre. Por el placer del comer, del beber, de pasaba bien en este instante. Y nada más, no hay más allá. Los segundos, dice, son los hombres que son más emocionales, psíquicos, va a decir él. En cuanto que solamente seguían
y viven de esa manera, que es guiándose por lo que van sintiendo, y nada más. Por ejemplo, yo creo en Dios y lo siento. Yo soy auténtico en la medida que yo lo siento. Acá, la regla moral es el sentimiento. Y en esto, en nuestro camino abunda mucho. Y están los otros, que en griego es los hombres neumáticos, es una rueda de coche, ¿no? Es neumático. Pero neuma significa aire, soplo, o sea, los hombres espirituales. Están bajo el soplo del Espíritu Santo. Ahora bien, todo cristiano que está bajo el soplo del Espíritu Santo le da sentido a su vida emocional. Más, en una oración al Espíritu Santo decimos, tú que eres la templanza, incluso más, el descanso en medio del trabajo, tú que das armonía a mis pasiones que se desordenan. Y también los hombres espirituales encausan también su comer y su beber trabajando. Por eso San Pablo va a decir, el que no quiera trabajar, que no coma. Entonces, fíjense que la comida es muy importante, la vida afectiva es muy importante, pero todo eso está regulado por el Espíritu Santo dentro de nosotros. No es que porque ser más espiritual dejo de comer y dejo de sentir placer de estar, por ejemplo, con un amigo o con la familia. No va en contradicción eso, sino que el Espíritu que penetra todo y está en todo, Él nos enseña a mirar, a escuchar, a tocar, a vivir todas las cosas, pero desde Cristo Jesús. Por eso quería que nos hagamos esta pregunta, que nos dice la palabra: ¿a quién queremos servir? ¿Al vientre? ¿A la vida emocional? ¿O servir a Dios Padre Celestial? Queda en nosotros, en una decisión. Por eso, cuando nosotros hablamos de seguir a Jesucristo, el punto de partida es la decisión. O sea, entiéndase como un acto de mi voluntad. Yo quiero hacer esto para su gloria. Ser cristiano comienza por ahí, en una determinación de mi voluntad. Es como si me levanto o me acuesto. Un poco más que eso, ¿no? Pero estudio o no estudio, trabajo o no trabajo, me caso o no me caso. Es la determinación. ¿Estoy en misa o no estoy en misa? Somos nosotros los que determinamos. Y dentro de esas capacidades tan bonitas que Dios nos dio, la que se pone en juego acá es la voluntad. ¿Quiero o no quiero? Sabemos claramente que aunque venga el más santo de los santos, si uno no quiere, no lo va a hacer. ¿Qué es lo que le pasa a Jesús? Que se Jesús, habían visto el milagro de la multiplicación de los panes. Cuando Jesús empezó a hacerles preguntas, les empezó a preguntar por qué lo siguen a Él. Algunos de ellos dejaron de caminar atrás de Jesús. Porque Jesús los llevó a que determinen lo mismo que la primera lectura. Ustedes a quién quieren servir. Porque si agarran, vamos a decir, si agarran por este caminito, entonces significa el otro, chao, al otro caminito. Aunque el otro caminito sea lindo, pero por eso San Pablo va a decir, todo es bueno, pero no todo me lleva hacia el servicio y la adoración a Dios. Entonces, tomo esto y asumo todas las consecuencias. Eso significa ser responsable. O sea, la capacidad de responder. O nunca se ligaron los retos y vos sos un irresponsable.
¿Pero por qué nos dice? Porque no hemos dado respuesta a aquellos que nos pidieron. Entonces hoy Jesús nos hace esta pregunta: ¿a quién querés servir? Entonces Él quiere una respuesta, o sea, un sí o un no responsable, asumir esas consecuencias. Como ven, ser cristiano no es tan fácil. Aunque haya personas que dicen, ser cristiano es andar escondiéndose de la vida. No, precisamente es asumir la vida con todas las consecuencias. Y sobre todo cuando nosotros sabemos que el Señor nos da el Espíritu, el Señor es el Espíritu que da vida. Vida. Entonces cuando nosotros nos decimos, bueno, yo soy cristiano y me pongo a defender la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, ¡ay! Atrasado. Es que nosotros cuando determinamos algo para gloria de Dios, va a haber consecuencias. Cuando Jesús pregunta, ¿qué van a hacer? Hay consecuencias. ¿Cuál? Muchos lo dejaron en el camino a Jesús. No les gustó que Jesús le pidiera determinación. Y con la expresión que dice así, es duro este lenguaje. Claro, como es duro decidir, como es duro mantener la palabra, como es duro frenar las pasiones que se desordenan con un grito, con un enojo. Es duro este lenguaje, cuando uno dice sí, sí, aunque esté sintiendo otra cosa, y mantenerlo en consecuencia. Por eso dice la palabra, en el Salmo dice claramente en este sentido, cuando yo digo que sí, cuando digo que sí, yo sé que si di mi palabra, aunque yo esté perdiendo, di mi palabra. De eso me acuerdo de un caso que me tocó muy de cerca. Vino un albañil a hacer una obra, pasó un determinado precio. Vos imaginate haber pasado el precio hace un mes. Terminaba la obra, ese era el precio. Entonces, cualquiera, así en general, mire señor o señora, las cosas aumentaron, es más plata. ¿Por qué? Porque usted ve cómo está la vida, aumentaron las cosas en un mes. Entonces la respuesta fue, pero ¿cuánto te debo? Porque aumentaron las cosas. ¿Saben lo que contestó el albañil? Venga, zafé, se adelantó y me dijo esto. No, el albañil le dijo, yo le di mi palabra que esta obra le salía tantos pesos y es lo que le doy. Lo único que le pido. Era claro que estaba perdiendo por el aumento de las cosas y se lo hizo notar. Pero vos agarrás esto. Yo puedo resolver mi economía y pagar determinados impuestos que tengo. Pero ¿cómo puedo estar después bien con mi conciencia? Entonces, este es el precio. Para que vean esto de, aunque pierda. En estas cosas, les puse un ejemplo de lo que vi y soy testigo. Pero ¿cuántas otras cosas hay en la vida parecidas, no? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes también se van? Dice el Señor. Y acá es Josué. Mi familia y yo vamos a hacer esto. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué abismo nos deja la libertad, no? Yo determino esto, pero vos qué vas a determinar.
Qué lindo es encontrar cuando hay padres y madres o tutores que nos dan esa riqueza, la capacidad de poder elegir. Esa elección, por supuesto, que va en determinadas edades, porque el que es fiel en lo poquito, se le puede dar más. Si no es fiel en lo poquito, ¿cómo va a ser fiel en lo grande? Entonces, cuando estamos hablando, qué lindo es la libertad, y qué lindo es poder determinar y que nos dejen ser nosotros mismos, pero qué importante que para ser nosotros mismos hagamos un buen uso y recto uso de nuestra libertad de acuerdo a las edades y de acuerdo a las respuestas que vamos dando. Esto lo aclaro porque dice, bueno, escuchaste, mamá, lo que dijo el padre, yo quiero ser libre, sí que lo voy a estudiar. Te vas a saber dónde te va a acabar tu mami, te vas a estudiar igual. Pero tengo libertad. Sí, por eso el que fiel en lo poquito, como estudiar, después será fiel en lo grande. Va a ser un simple mandado. O te quedas en casa. Son cosas que a veces hacen hervir la sangre. Situaciones. Y cuando somos grandes, cuando un hijo decide otra cosa o un nieto otra cosa que vos no pensabas, ¿qué haces? Entonces, ahí es donde vamos viendo lo difícil que es mantenerse, decir, esto es lo que yo decido. Por eso hay dos imágenes que les quiero dar para cerrar esta pequeña predicación hoy, que es, hay como dos imágenes que se ponen en juego. La raíz de un árbol y las alas de águila. Son dos imágenes, porque qué importantes son las raíces, qué importantes son nuestros padres, y qué importantes son las alas de las nuevas generaciones que vuelen. Pero no es nada fácil, ¿sí? Hasta pronto, hijo, hasta que te vea. Hasta pronto, amigo. Y a veces no es que se van del país, se van a marchar y a hacer otro hogar, o se van a buscar trabajo en otro lugar, o simplemente siguen estando y dicen, yo no estoy de acuerdo con vos. Por eso, desde la predicación me parecía importante decir, qué clave, qué importante es aplicado a nuestra nación, por ejemplo. No olvidar nuestras raíces, de dónde vinieron nuestros padres, nuestros abuelos. Y ahí la importancia de la raíz del árbol. ¿Quiénes son aquellos que hicieron este lugar? ¿Y cómo sufrieron gota a gota para vivirse a veces en lugares muy áridos? No que hoy por ahí nosotros disfrutamos como los viñedos en Mendoza, por decir este lugar. O arboledas tremendas. Gente que ha abierto camino en la ciudad, en el campo, o en otros lugares, ¿no? Qué importantes las raíces. Porque el que pierde las raíces pierde la identidad, porque no sabe cuál es su base. Por eso es tan importante hoy para nosotros mantener las raíces. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿Quiénes son tus abuelos? Por eso es complicado cuando una familia niega a un miembro por ser la oveja negra, por decir así. Cuando se niega una parte de la familia porque no tiene buena conducta o porque es totalmente distinto. Qué tristeza da, porque esa familia no está reconociendo su origen, incluyendo la nación. Cuando se niegan las raíces, por ejemplo, cristianas. Un ejemplo geográfico y de nombres. El grueso de las grandes ciudades nuestras, como Rosario, es Nuestra Señora de los Rosarios. Santa Fe de la Veracruz. Cuando uno pierde el horizonte de las raíces, no sabe dónde está parado. Entonces, frente a cualquier idea foránea, o sea, de afuera, frente a cualquier ideología o cualquier dictador que surja, va a manejar a las personas de las narices porque no tienen raíces.
sabemos claramente que las raíces no se ven, un árbol o los cimientos de esta casa, pero es donde se apoya todo. Buenos son los cimientos, el edificio se sostiene. Entonces, solamente los ángeles tienen este atributo, aunque tuvieron la decisión también de elegir a Dios o no Dios. Lo sabemos claramente por la revelación. Están los demonios, ¿no? Que son ángeles caídos. Ellos también tuvieron que decidir. Pero en este tema, hablando de ángeles buenos, nosotros no somos tan angélicos. Entonces nosotros está el trigo y la cizaña. O diría San Agustín, dentro de nosotros se construye la ciudad de Dios o la ciudad del diablo. Va a depender de la determinación que tomamos. Qué lindo, ¿no? Entonces cuando vemos cristianos que van echando raíces y no pierden la identidad, ni le da vergüenza de saber que ese es el lugar donde nació, de sus padres, de sus amigos. Más de una vez, no sé si ustedes han escuchado, por ahí lo han vivido de carne propia, no te olvides, sobre todo cuando recibes un puesto, no te olvides de dónde saliste. No porque tenga que volver ahí. Y nosotros a veces vemos en algún que otro deportista que esto lo tiene claro y no se le suben los humos a la cabeza. Porque sabe dónde salió y va a buscar y ayudar a otros. O sostiene a otros que quieren salir de situaciones concretas. Pero nunca hay que olvidarse de las raíces, de lo que construyeron otros. Por eso hay que trabajar fuerte para aquello que nos enseña el Papa Benedicto XVI. La Iglesia es continuidad, no discontinuidad. Parece que vino Noruego y tira todo lo que hizo el otro. O como le pasó a nuestra ciudad, que en el nombre del dinero tiraron la historia arquitectónica de nuestra ciudad. ¿A eso se le llama progreso? Porque si el progreso no avanza respetando las raíces, no sé qué tipo de progreso es eso. El progreso es cuando tomamos alas de águila, pero sin perder de vista las raíces. La identidad personal, familiar y qué decir de la nación, ¿no? ¿Cómo olvidarnos? Entonces le digo una frase del Antiguo Testamento. Elogiemos a los hombres y mujeres ilustres, así dice, que han trabajado tanto, como Josué acá en la palabra, o Pedro, como nos cuenta, porque tenemos una distancia con Pedro histórica de tiempo. Elogiemos a los hombres ilustres y a las mujeres ilustres que no están en un altar, pero que anónimamente fueron capaces de, guiados por el Espíritu Santo y por amor al prójimo, trabajar en silencio. Y a veces muchas horas, hasta que fueron consumiendo su vida como se está consumiendo la vela que tengo acá en el altar. Elogiemos a estos hombres y estas mujeres, y acá viene, que brillan en el cielo como estrellas. Y las hay. No nos dejemos por el espíritu demoníaco cegarnos en estas cuestiones. Es tan importante nuestra historia porque vamos a ver la fidelidad de Dios y el trabajo heroico y silencioso de tantos. Pero no nos podemos contentar mirando para atrás. No hay que contentarse mirando para atrás. Porque de hecho el pasado yo no lo puedo cambiar. Pero sí puedo sacar y nutrirme de ese manantial de aquellos hombres y mujeres que han trabajado. Dios quiera que las nuevas generaciones, o sea, acá hay 2 adolescentes en este momento, sus hijos puedan remontarse, vamos a decir lo que seríamos los abuelos, o los bisabuelos. Es decir,
qué lindo haber tenido esto, qué lindo esas raíces, porque esto, como dice como hemos escuchado, incluso hay canciones que dicen, como me lo enseñó mi abuela, y San Pablo también se lo va a decir a uno de sus hijos espirituales. Acordate de tu mamá y de tu abuela, que te enseñaron a ser cristiano. Lo otro, lo que no construye del pasado, no queden enredados y atados en eso. Por eso, no pierdan mucho el tiempo de decir, ay, esto, aquello del pasado, porque vamos a quedar hechos víctimas y atados con un pasado que no puedo cambiar. Pero sí puedo nutrirme de esas raíces, de las buenas, de las nobles, de las hermosas, de las más bellas. Pero nuestro camino no está atrás, nuestro camino está allá adelante. Recién hace un rato estaba con una persona y estábamos escuchando una charla, y una cosa importante de la que me quedó, que es cuando nosotros miramos, vamos a decir, las alas de águila, la importancia que tiene mirar hacia el futuro. ¿Ustedes quieren saber si alguien mira hacia el pasado en forma negativa? ¿O quieren mirar si mira hacia el futuro? Y sobre todo hacia el futuro. No importa la edad que tenga, si es un adolescente, un joven, un adulto o un anciano. Y cariñosamente digo viejito. Yo a mamá le digo viejita, pero cariño, no por desprecio. Cuando vos ves, ahí vas a ver de qué está hecho la esencia de la persona. Y ver si verdaderamente tiene optimismo y esperanza. Dale que cabrón, ¿qué dice esa palabra? ¿Cuál? Es muy simple. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? Ahí se nota. Si yo te pregunto a vos, digamos que ya te quedaste sola, ¿cuál es tu proyecto? Si no, vas a terminar en pijama, no moviéndote de tu cama, ni te peinás ni te arreglás, encerrado en una habitación, lamentándote por el mundo, y ahora encontraste una palabra que es pandemia. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿O vas a esperar sentado en la carroza, como dice una película? O sea, que vas a esperar que venga la muerte y te encuentre. ¿No será conveniente esperar que nos llegue el momento, pero luchando apasionadamente por el Evangelio y por el Señor? Y si quieren, porque estamos en un lugar concreto, honestos ciudadanos. ¿Cuál es tu proyecto? Y esto te lo dejo ahí en la tienda. ¿Viste? Vamos a jugar al básquet. ¡Pum! 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 Ahí voy la pelota, ahí va, tomá, ¡pum! Ahora ¿qué tal ahí? ¡Pum! 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 Tomá, agarrá. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? Cuando respondan que hay un proyecto, claro, no sé, qué sé yo, podría, debería, quizás me atrevería, pero a mí me da miedo, soy incapaz, no sirvo para esto. Sonamos, esa persona ya se abrió la tumba antes de tiempo. O sea, la clave es plantearte cuál es tu proyecto. Seas chiquitita, como vos, o sea, anciana, no señora ninguna. A ver, ¿sí? O sea, pero vos ves cuando están vivos, entonces, bueno, acá hay vida en abundancia, mucha vida. Y me gustó mucho un ejemplo, por eso lo voy a hacer eco. Dice que agarró a una persona que se jubiló, que no haga nada, se muere a los 6 meses. Por eso, a un jubilado hay que ponerse en marcha. Y hay algunas instituciones, me contaba la hermana, que se jubilan pero no quieren dejar de trabajar. Y por ahí tiene como 70 años y está laborando. Y no por necesidad, porque ya tiene la jubilación y todo lo demás. Y no estoy hablando de una jubilación pobrecita de 20.000 pesos. Es que cuando dejó de hacer, dejó de desarrollar algo de su identidad. Y termino con esto. Porque al hombre se lo define por lo que es, por su esencia, o se le define a la persona por lo que hace.
Entonces, ustedes agarran a un sacerdote y dicen, sí, el padre Juan. Juan, ¿qué es Juan? Es cura, entendí. Es carpintero, entendí. La maestra, Entonces, qué importante ver esto, ¿no? Y yo les doy un ejemplo, el albañil. Cómo las personas se definen no solamente por lo que son cuanto esencia, sino se definen también por las cosas que hacen, por su oficio. Y hay cosas que nos podemos jubilar, pero hay otras cosas que las seguimos haciendo. Y qué bueno, ¿no? Encontrarse cristianos que sigan sirviendo al otro, aun cuando, digamos, no tengan el carácter de obligación. Y ese servicio al otro va más allá de sus narices, porque ya no tengo los chicos, no tengo nada, no tengo los nietos. Yo hago mi vida, pero me sobra el tiempo. Bueno, ponete a servir a otro, porque hay otros que necesitan abuelos, abuelas. Aún cuando sea soltera la persona, pero capaz o viudo. Esa capacidad de poder co-crear con Cristo. O sea, crear las cosas nuevas. Co-servir con Cristo. Se los dejo. Va. ¿Cuál es tu proyecto? Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y
Señor, que este sacrificio único de Cristo, Señor, que en este sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos. Sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo para que el nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar con alegría tu santo nombre. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por medio de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a través de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, mercamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes saben, ¿no? Si no, tome conciencia, que nadie puede decir amén si no lo ve el Espíritu Santo. Él, decirlo así, amén, amén, amén. Digamos, lo dice como un loro, pero así convencido, decir, es amén. Y eso lo guía el Espíritu Santo. Fieles a las recomendaciones de nuestro Divino Maestro, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No
Cuerpo y sangre de Cristo. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia. Concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Me parece muy importante, ¿no? Que si la persona se puede describir por la esencia, que es un ser, hijo de Dios, pero a la persona se la puede definir por las cosas que hace, por la obra. Somos co-creadores con Dios. Por eso nosotros una y otra vez decimos, qué importante es la cultura del trabajo, porque va definiendo a la persona y su identidad. No comprendemos. Y de alguna manera nuestra mente y nuestro corazón rechazan a la cultura de vagos. Jesús un día cuenta la parábola, ¿no? Que fue a buscar a la plaza donde se buscaba trabajo. Y unos a la mañana, otros a mediodía, pero faltando una hora de trabajo, fue a la plaza y dice, ¿qué hacen ustedes? Es que nadie nos contrató. Vengan, no sean vagos, no estén de vagancia, vengan a trabajar también a mi viña, porque en mi viña hay para todos. Bueno, cada uno en su lugar, en la viña, no importa si se hizo cristiano cuando era chiquitito, al mediodía de su vida, 40 años, o a la tardecita. Lo importante es ir a construir la viña del Señor. Aunque tengamos que decir, como se lamentaba San Agustín, tarde te amé, Señor, tarde te amé. Vayan y disfruten esta semana. No les estoy hablando del clima, porque puede llover, tronar, salir el sol, sino de esa actitud interna de decir, bueno, yo con Cristo avanzo y avanzo y avanzo. Aunque soy consciente, por el contexto, que a mi izquierda puede caer 1000 y a mi derecha pueden caer 10.000, pero quien me sostiene es Cristo, más, tanto en la vida como en la muerte, le pertenezco al Señor. Adelante con los proyectos, al que sea para gloria de Dios. Vayan en paz, un beso. Chau, chau. Amén.